Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Primera de Reyes 12, verso 1 en adelante. Tiene como tema: las tribus del norte se rebelan. Y nos dice la palabra del Señor que Roboam fue a Siquem, donde todo Israel se había reunido para proclamarlo rey. Roboam fue aquel joven al que Dios le entregó una tribu en el momento que el rey Jeroboam estaba recibiendo las 10 tribus que se le habían arrebatado a Salomón. Jeroboam fue aquel siervo de Salomón al cual Dios le entregó 10 tribus. Roboam, del cual Dios nos está hablando a través de su palabra, en Primera de Reyes 12, verso 1 en adelante. Roboam fue aquel joven, hijo de Salomón, al cual Dios le entregó una tribu. Dios le aclaró al profeta que esta tribu se le fue entregada al hijo de Salomón para que la casa de su siervo David, quien le fue fiel, tuviera luz por toda una generación. Dios quiso alumbrar la casa de David en agradecimiento a todo lo que Dios, a todo quise decir, lo que David hizo cuando trabajó para Dios, cuando le sirvió al Señor. El pueblo de Israel vino a Roboam, vino a Siquem para ser rey, para proclamar rey a Roboam, aquel joven que Dios le había entregado una tribu. La palabra del Señor nos dice que cuando Roboam, hijo de Nabat, se enteró de esto, regresó de Egipto, donde había huido para escapar del rey Salomón. Jeroboam, luego de que Dios le entregó las 10 tribus, él tuvo que huir porque Salomón le quiso matar. Salomón inmediatamente se enteró que Dios le había dado, le había entregado el reino a Jeroboam. Salomón inmediatamente intentó matarlo. Por esto, Jeroboam huyó. La palabra del Señor nos dice, que cuando Jeroboam escucha que el pueblo de Israel quiere proclamar rey a Roboam, el hijo de Salomón, la palabra nos dice que él regresó. Él regresó y él junto con toda la asamblea de Israel fueron a hablar con Roboam. Jeroboam regresó inmediatamente. Se enteró que Salomón había muerto y que su hijo, el pueblo de Israel, quería proclamarlo rey. La palabra del Señor nos dice que este vino con toda su asamblea a hablar con Roboam. Y nos dice la palabra del Señor, más adelante. Su padre fue amo, muy duro. Le dijeron el pueblo
le dice a Roboam: tu padre fue muy duro. Su padre fue un amo muy duro. Le dijeron: alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros. Entonces seremos sus leales súbditos. Roboam les respondió: denme 3 días para pensarlo. Luego regresen y les daré una respuesta. Podemos ver inmediatamente la reacción y la actitud del pueblo de Israel. Lo primero que podemos observar es que el pueblo de Israel se unió a Jeroboam y a la asamblea para venir a Roboam, el hijo de Salomón, a manipularlo. Estos se enteraron que Roboam había sido proclamado rey. Podemos ver inmediatamente la manipulación del pueblo, de aquel pueblo que Jeroboam se había llevado. La palabra del Señor nos revela que todo Israel se reunió para proclamar rey a Roboam. Jeroboam no estaba presente. Él se enteró que el pueblo de Israel iba a ser rey, iba a proclamar rey a el hijo de Salomón. Inmediatamente Jeroboam regresó de Egipto, donde se escondía de Salomón. Este manipuló al pueblo de Israel, que hizo rey a Roboam y al pueblo con el que él regresó. Jeroboam regresó de Egipto con una intención. Esta intención fue de manipular al pueblo. Inmediatamente podemos ver cómo el pueblo, luego de que estos se reúnen, luego de que la asamblea de Israel se reúne con Jeroboam y va a hablar con el hijo de Salomón, podemos ver el trato que le proponen. Estos le dicen: tu padre nos trató con crueldad, con mano dura. Te pedimos que alivianes nuestro trabajo. La palabra del Señor nos dice que Roboam le dijo: regresen en 3 días. Y nos dice la palabra del Señor que Roboam le dice: denme 3 días para pensarlo. Luego regresen y les daré una respuesta. Entonces el pueblo se retiró. Después el rey Roboam consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón. Roboam se acercó a los ancianos, nos dice la palabra que fueron consejeros de su padre.
Roboán se acercó a buscar consejo. Y nos dice la palabra del Señor que Roboán le pregunta: ¿qué me aconsejan? ¿Qué me aconsejan ustedes? ¿Cómo debo responderle a este pueblo? Los consejeros ancianos contestaron: si hoy se pone al servicio de este pueblo y les da una respuesta favorable, ellos siempre serán sus leales súbditos. Sin embargo, Roboán rechazó el consejo de los ancianos y pidió en cambio la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. Los ancianos que trabajaron con Salomón le aconsejaron, le dijeron: si hoy se pone al servicio de este pueblo y les da una respuesta favorable, ellos serán sus leales súbditos. Los ancianos le estaban enviando, los ancianos le estaban aconsejando a Roboán que se pusiera al servicio del pueblo. La palabra del Señor nos dice que él rechazó esta respuesta y fue a los jóvenes que crecieron junto con él. La palabra del Señor nos dice que estos jóvenes ahora eran consejeros. ¿Qué me aconsejan ustedes? Le dice Roboán a los jóvenes. ¿Cómo debo responder a esta gente que me pide que alivie las cargas que impuso mi padre? Los jóvenes contestaron: así debería responder a esos que se quejan de todo y que quieren una carga más liviana. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Pero yo los azotaré con escorpiones, le aconseja a los jóvenes que les diga. La palabra del Señor nos muestra y nos revela cuán duro y cuán rebelde es el pueblo de Israel. La palabra del Señor no tan solo nos revela y nos muestra cuán duro y cuán rebelde es el pueblo de Israel, sino que Dios nos muestra y Dios nos revela la sabiduría que Él le entregó a Salomón. Dios le dio sabiduría y ciencia para que pudiera manejar, para que pudiera tratar con el pueblo. Sin la sabiduría que Dios le entregó a Salomón, Salomón no iba a poder con un pueblo rebelde. Salomón no iba a poder manejar a este pueblo. El pueblo de Israel, podemos ver que se acercó luego de ser manipulado por el rey Jeroboam. Este se acercó a manipular a el hijo de Salomón, a Roboam, porque este no tenía experiencia. La palabra del Señor nos dice que Dios permitió que los jóvenes le dieran este consejo a Roboam, el hijo de Salomón. La palabra del Señor nos dice que el pueblo de Israel es terco, duro, rebelde. La palabra del Señor nos muestra y nos revela de qué manera Dios
capacitó a Salomón para que pudiera tratar con el pueblo de Israel. La palabra del Señor nos dice que 3 días después, Jeroboam y toda la gente regresaron para conocer la decisión de Roboam. Aquí podemos ver que luego de que Roboam le da 3 días a lo que él tomaba una decisión, podemos ver que luego de estos 3 días, Jeroboam regresó junto con el pueblo de Israel. Jeroboam manipuló al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel manipulara las decisiones del rey Roboam, al cual Dios le había entregado una tribu para que éste reinara sobre Judá.